Sí, ya las vemos. Ok. Eh, bueno, buenos días a todos. La mañana de hoy vamos a hablar sobre la epilepsia. También se conocen como convulsiones, síndrome convulsivo, síndrome epiléptico, pero pues, más adelante vamos a aclarar mejor estas definiciones. Sabemos que normalmente el sistema nervioso funciona gracias a descargas eléctricas que viajan de un lugar a otro de la corteza cerebral, activando diferentes zonas. En el paciente que sufre de epilepsia o que va a tener convulsiones, esta descarga eléctrica se produce de manera exagerada e hipersincrónica, activa zonas de la corteza al mismo tiempo y no la pueden controlar a breves rasgos. Partiendo de ahí, la mañana de hoy vamos a hablar sobre definiciones que son importantes, la epidemiología de la enfermedad, la fisiopatología, cómo se clasifica y cuáles son sus causas, cómo dar un adecuado diagnóstico, algunos casos especiales y el tratamiento. Bueno, cuando hablamos de convulsión nos referimos a ese movimiento involuntario que se produce por la descarga eléctrica hipersincrónica que proviene del sistema nervioso central. Entonces, convulsión es movimiento, involucra algo motor. Alrededor del 2 al 3% de la población del mundo sufre alguna convulsión en su vida y eso no lo hace un paciente epiléptico. La crisis epiléptica es ese fenómeno eh, motor o no motor, porque no todas las crisis epilépticas requieren movimiento, que se producen como consecuencia de la descarga eléctrica proveniente del sistema nervioso. Del 5 al 10% de la población sufre una crisis epiléptica en su vida. Una crisis aislada, una sola, es solamente una manifestación, es solo un síntoma. Para decir que hay epilepsia es porque hay repetición crónica de crisis epilépticas, es decir, ya hay una lesión o un daño en el cerebro que me van a producir que a futuro estas crisis se repitan. Del 0,3 al 0,5 de la población actual presentan epilepsia. Las crisis epilépticas se pueden presentar ya sea una o dos veces al año o más de 10 veces el mismo día. Pueden tener una duración de pocos segundos a durar varios minutos. Y cuando hablamos del síndrome epiléptico nos referimos a el conjunto de síntomas y signos que definen a una entidad epiléptica con diferentes etiologías, es decir, son trastornos cuya manifestación principal es la epilepsia. Aquí vemos que por grupos etarios, por edades, las causas más comunes de epilepsia, por ejemplo, en el recién nacido, la encefalopatía hipóxico-isquémica, en el lactante y en el niño pequeño, las crisis febriles, en el niño y en adolescente, los síndromes genéticos, en el adulto joven menor de 35 años, un trauma craneoencefálico, en el adulto entre 35 y 50 años, los tumores cerebrales, y en el adulto mayor de 50 años predominan la enfermedad cerebrovascular. La epilepsia es una enfermedad muy antigua, hay escritos que datan desde el 4000 antes de Cristo. En ese tiempo se creía que era una maldición divina o una posesión demoníaca y se trataba con exorcismos y como tal. Y desde ese tiempo, y lastimosamente todavía, ha sido una enfermedad que ha venido rodeada de discriminación y estigma social a quienes la padecen. Actualmente aproximadamente 50 millones de personas viven con epilepsia en todo el mundo y es más común en hombres que en mujeres generalmente, y los nuevos casos se reportan sobre todo en recién nacidos y ancianos, niños y jóvenes. Tener un familiar en primer grado incrementa el riesgo de padecer epilepsia. Si son gemelos, hay hasta un 60% de probabilidades de que los dos padezcan epilepsia y el 90% de los casos padecen las mismas crisis epilépticas. La proporción estimada que actualmente en el mundo con epilepsia activa, es decir, que sufren de crisis y son tratados, en los países de bajos y medianos ingresos como Colombia, está entre 7 y 14 por 1000 personas, aunque se creen que es más. A nivel mundial se estima que 2,4 millones de personas se diagnostican con epilepsia cada año. Y cerca del 80% de esas personas viven en países de bajos y medianos ingresos, porque recordemos que hay altos niveles de traumas craneoencefálicos, ha aumentado el riesgo de neuroinfecciones como la neurocistocercosis, y estos pacientes, alrededor del 3 al 4% de los pacientes de los países de bajos y medianos ingresos que sufren epilepsia no reciben el tratamiento adecuado para su enfermedad. Eso lo llamamos brecha del tratamiento. El paciente epiléptico tiene un por ciento mayor de riesgo de sufrir depresión, ansiedad, psicosis, intentos de suicidios, entre otros problemas psiquiátricos. Ahora sí, ¿cómo se produce a nivel del sistema nervioso central la epilepsia? Normalmente una neurona que está inactiva tiene un potencial de reposo en el cual dentro de la neurona es negativo y afuera es positivo. Eso es gracias a la bomba de sodio y potasio. A eso lo llamamos hiperpolarización. Cuando viene una descarga procedente de otra neurona, se va a generar un potencial de acción que me inhibe la bomba de sodio y potasio e invierte las cargas, haciendo adentro de la neurona positivo y afuera negativo. Eso lo llamamos despolarización. Así el potencial de acción viaja por toda la membrana neuronal y en la parte final de la axón
tiene un neuroreceptor llamado glutamato, que es el excitador. El glutamato se libera en la brecha sináptica y se une a los receptores NMDA y AMPA de la siguiente neurona, abriendo los canales de sodio y calcio. Al entrar esos en esta neurona, la vuelven positiva y así se sigue enviando, se sigue transmitiendo el potencial de acción. Ese es el sistema excitador, pero obviamente hay un sistema inhibidor que es dado por neuronas cerca de la brecha sináptica que contienen el receptor GABA, ácido gamma aminobutírico, que es el neurotransmisor inhibidor. Ese GABA se va a unir al receptor GABA abriéndome los canales de cloro. Como sabemos, el cloro es negativo. Entonces vuelve a poner dentro de esta neurona negativo y esta neurona ahora se está en reposo y deja de transmitir el potencial de acción. El equilibrio que existe entre estos dos neurotransmisores permite que el cerebro funcione de manera ordenada y sistemática. Entonces, si necesitamos enviar un potencial de acción desde aquí hasta aquí, las neuronas GABA me generan una delimitante que no permite que el estímulo viaje más allá de esta zona del cerebro. A esto lo llamamos una región circundante de inhibición. Entonces, en el paciente que tiene epilepsia, hay una lesión o daño en la corteza cerebral que hace que esta región circundante de inhibición se pierda o que las neuronas que están aquí adentro se vuelvan tan excitables que no puedan ser controladas por la región de inhibición. Cualquiera que sean los dos mecanismos puede ser provocado por distintas causas. Lo que ocasiona es que una zona circunscrita del cerebro produzca descargas eléctricas exageradas que no se puedan controlar. A eso lo llamamos foco epileptógeno y la formación del mismo se conoce como epileptogénesis. El saber dónde está ubicado el foco epileptógeno es importante ya que nos podría mostrar, por ejemplo, cuáles son los primeros síntomas que va a presentar el paciente. Por ejemplo, si el foco se encuentra en el lóbulo temporal, en el sitio del olfato, el paciente puede presentar una aura olfativa. Y si sabemos dónde está el foco epileptógeno y lo podemos operar, pues el tratamiento quirúrgico es muy bueno en estos pacientes. No siempre se conoce cuál es el foco epileptógeno y no en todos los casos es operable. Y en algunas epilepsias pues ocurren en ambos hemisferios cerebrales. Se ha estudiado que en la epilepsia, entre otros trastornos, ocurre un fracaso de la función de la barrera hematoencefálica, es decir, las sustancias dentro de la sangre ingresan fácilmente al cerebro. Esto a su vez puede ser ventajoso en la terapéutica, ya que podemos ingresar fármacos al lugar, en la cantidad y el momento correcto para dar tratamiento a estas crisis. Las crisis epilépticas se clasifican según la región que abarquen en crisis parciales o focales y crisis generalizadas. Las crisis focales ocurren en la red neuronal de un solo hemisferio, ya sea derecho o izquierdo, y se van a dividir a su vez en las simples que no tienen características cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Las simples, el paciente no tiene pérdida de la conciencia, él es testigo lo que le pasa, viene y le dice al médico: doctor, yo estaba viendo televisión, yo estaba con mi esposa y de repente empecé a tener un movimiento raro en esta mano o a sentir olores extraños. Entonces, el paciente no pierde la conciencia y tiene manifestaciones motoras. Si la lesión ocurre a nivel de central del lóbulo frontal, según la parte correspondiente del homúnculo de Penfield, por ejemplo, si es en esta parte, el paciente tendría movimientos de flexión y extensión de la mano acompañado de manifestaciones motoras faciales. Cuando los movimientos inician en la punta de los dedos y se van expandiendo por toda la extremidad, se le denomina marcha jacksoniana. También pueden haber manifestaciones sensitivas dependiendo del lóbulo cerebral que se afecte, si es el lóbulo temporal, la audición y el olfato, si es el lóbulo occipital, la visión, y si es el lóbulo parietal, el tacto y el gusto. Hay también manifestaciones psíquicas, el paciente puede tener déjà vus, puede empezar a gritar, llorar, reír, que sería la crisis elástica, o pueden haber manifestaciones autonómicas, donde predomina el sistema autónomo, puede haber sudoración, piloerección, chupeteos, en fin. Pero aquí el paciente no pierde la conciencia. A diferencia, en las crisis focales complejas, hay pérdida de la conciencia y amnesia. El paciente no se da cuenta de lo que pasa ni lo recuerda. Entonces, aquí siempre están precedidos por una especie de aura antes de que inicie la crisis como tal, y son movimientos automáticos involuntarios como de masticación, como de deglución, como chasquear los labios o hacer que recoge cosas. El paciente después de la crisis no la recuerda y tiene un breve tiempo de confusión. Cuando una crisis focal que ocurre en un solo hemisferio del cerebro se extiende hacia el otro hemisferio, se llama crisis focal con generalización secundaria y siempre va a estar precedida de un aura. Las crisis que son generalizadas, es decir, que ocurren en un punto del encéfalo, pero se comunican
rápida y velozmente a redes neuronales de ambos hemisferios cerebrales, van a llamarse crisis generalizadas, y desde su inicio los pacientes tienen pérdida de la conciencia. Las dividimos entre las no convulsivas, como las atónicas, en el cual hay una pérdida del tono muscular. En este caso, el paciente, por ejemplo, si dura breves segundos, de 1 a 3 segundos, puede que el paciente simplemente se le caiga la cabeza. Si dura más tiempo, el paciente puede colapsarse y hay riesgo de que se golpee. En las crisis atónicas, por lo general, responden bien al tratamiento y son muy comunes en recién nacidos. Otro tipo de generalizadas no convulsivas son las de ausencia, que son comunes en la infancia, en la edad preescolar. Entonces, el niño se desconecta del medio, tiene la mirada perdida y ausencia típica o el pequeño mal y la ausencia típica. Entre la típica pasa entre los niños de 4 a 8 años de edad, tienen un inicio y fin brusco, hay pérdida de la conciencia, no dura mucho tiempo, responde muy bien al tratamiento, el pronóstico es bueno, se acompaña de ciertos movimientos leves, como por ejemplo el parpadeo o chasquear de labios, y tiene buen pronóstico, como les dije. Puede ser desencadenado por la hiperventilación o la hipoglucemia. Mientras que los niños con crisis de ausencia atípica, los signos motores son más evidentes, por ejemplo, mioclonías postulares, automatismos sexuales. El comienzo y el fin de las crisis atípicas son menos bruscos a comparación de las típicas, no responden muy bien al tratamiento, hay que tenerle una polifarmacia y el pronóstico es peor. Dura un poco más la pérdida de la conciencia en estos niños. Esas son las no convulsivas, atónicas y de ausencia. Entre las convulsivas tenemos a las mioclónicas, que son muy comunes en jóvenes y adolescentes. Como su nombre lo indica, hay entonces una contracción muscular de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo. Responde muy bien al tratamiento. Hay un síndrome epiléptico que predomina las crisis convulsivas mioclónicas. En la parte tónica lo que vamos a ver es contracción muscular, y en la parte clónica hay movimientos oscilatorios entre contracción y relajación. Las crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas, que las subraya aquí, es muy común verlas en las alteraciones metabólicas y son las más frecuentes Normalmente su inicio es brusco, pero en algunos pacientes suelen haber algunos signos y síntomas vagos horas o minutos antes de que suceda la crisis. Como pueden recordar, cuando la crisis es focal y se generaliza, siempre va a haber una fase de aura. Como tal, la crisis tónico-clónica inicia aquí, en la fase tónica, que es donde predomina el glutamato, hay una activación, hay contracción muscular, dura de 10 a 20 segundos. Entonces, hay contracción de todos los músculos, el paciente cae al piso, hay contracción de los músculos de la laringe, se produce un gruñido conocido como grito ictal, y el paciente también va a tener compromiso de los músculos respiratorios, va a haber acumulación de secreciones orofaringeas, el paciente se torna cianótico, va a haber contracción de los músculos de la mandíbula, por eso se puede morder la lengua. Aquí predomina en la fase tónica lo que es el sistema simpático, entonces va a haber hipertensión, taquicardia, midriasis. Luego de la fase tónica entra el GABA y inicia una fase clónica con movimientos de contracción, relajación, contracción, relajación. La relajación se va propagando de 10 a 90 segundos y termina la fase ictal como tal. Por lo general no dura más de 1 minuto. Luego de esto viene la fase posictal, que el paciente está tirado en el piso con ausencia de respuesta, con abundante secreción salival. El paciente también puede tener estridor o un breve compromiso de la vía aérea. Aquí domina el parasimpático, hay incontinencia de esfínter tanto vesical como intestinal. Y luego, en un transcurso de minutos a horas, el paciente va recuperando poco a poco la conciencia, se siente fatigado, con dolor muscular, puede haber cefalea, además de que él no se da cuenta de lo que pasó ni tampoco lo recuerda, y en algunas ocasiones puede haber parálisis o paresia, que le llamamos la parálisis de TOT, que es transitoria y se resuelve sola. Aquí tres fases, la fase tónica, en el electroencefalograma vemos un patrón de bajo voltaje con poliespigas. En la fase clónica vamos a ver cómo se ralentiza el patrón con espiga y onda, y en la fase posictal vemos como un patrón lento y difuso que pues posteriormente se debe normalizar.
Ante una crisis tónico-clónica, debemos tener calma, asegurar la zona, llamar a una ambulancia y hacer que el paciente esté en decúbito lateral. ¿Por qué? Porque en la fase posictal, como la lengua pierde su tono, se tiende a ir hacia atrás, acompañado de que hay abundante secreción en la orofaringe, de que por si hay compromiso respiratorio. Entonces todo esto, el paciente puede hacer obstrucción de la vía aérea y puede ser mortal. No tratemos de agarrarle la boca al paciente porque para evitar que se muerda la lengua, ya que nos podría hacer daño también a nosotros. Las crisis que no son ni generalizadas ni focales, no son crisis no clasificadas, y entre estas las más comunes pues son las de la edad infantil, que son las convulsiones febriles. Normalmente son secundarias a infecciones virales o bacterianas, y existe una predisposición genética en estos niños a padecer esas crisis. Las crisis febriles se dividen entre las que son típicas y atípicas. En las típicas hay fiebre alta mayor de 38 grados, está entre los 6 meses a 5 años de edad, son crisis tónico-clónicas de breve duración y el pronóstico es bueno. Mientras que las atípicas, la fiebre es baja, menor de 38 grados, ocurre en niños menores de 6 meses o mayores de 5 años, son crisis parciales o asimétricas que tienden a durar más tiempo, y estos niños tienen un riesgo de 10 al 15% de padecer epilepsia. Por eso es que debemos tratar muy bien a los niños cuando tienen fiebre con medidas antitérmicas, y si esta fiebre se prolonga mucho tiempo, si esta crisis se prolonga, entonces debemos llevarlo a urgencias y pues darle todo el tratamiento a ese bebé, a ese niño. El síndrome de Dravet, que es una encefalopatía epiléptica de origen genético por mutación en el canal de sodio SCN1A, inicia a los 6 meses y se caracteriza porque presentan crisis febriles que posteriormente se vuelven afebriles. Puede avanzar a un estatus epiléptico, más adelante lo haremos de eso, y los niños tienen, en la mayoría de casos, retraso mental. Hay mortalidad en el 15% de los casos. No responden muy bien al tratamiento, sino que se le deben dar varios fármacos al tiempo. Los síndromes epilépticos se van a dividir según sus causas en aquella epilepsia idiopática o primaria, en la cual la influencia genética suele ser mayor. En la Harrison hay un cuadro grandote donde, según la alteración de ciertos genes, se producen algunas crisis de epilepsia. Claro que son muy raras, ¿no? Y sobre todo las epilepsias idiopáticas ocurren durante la niñez y en la adolescencia. Las epilepsias sintomáticas o secundarias con causas demostrables son las que ocurren sobre todo en los adultos, como el trauma craneoencefálico, como una neuroinfección, como una alteración metabólica, en fin. Y las epilepsias criptogénicas son aquellas que tienen una sintomatología, pero que no se puede demostrar cuáles son sus causas como tal. Entre los síndromes epilépticos idiopáticos tenemos la epilepsia benigna de la infancia o rolándica, que es de origen genético autosómico dominante. Lo que ocurre, como su nombre indica, durante los primeros años de vida en la infancia y resuelve sola. Lo que va a ver aquí son crisis focales simples. Por lo general no requieren tratamiento, pues por como les digo, resuelven por sí solas. La epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Hans, que ocurre en la adolescencia y en el adulto joven, hay espasmos, hay contracción muscular de bilateral o unilateral, ocurren sobre todo con el despertar, es exacerbada por la privación del sueño, responde bien al tratamiento, y aunque predominan las crisis mioclónicas, en el 30% de los pacientes también puede haber crisis de ausencia o tónico-clónicas. El síndrome de epilepsia con crisis de gran mal al despertar, como su nombre lo indica, ocurre antes de los 20 años y pacientes jóvenes que al despertar tienen crisis tónico-clónicas, también está exacerbada por la privación del sueño. Entre los síndromes secundarios tenemos el síndrome de West o espasmos infantiles, que ocurre durante el primer año de vida, sobre todo en el segundo trimestre. Tiene una triada. Lo primero es que estos niños van a tener contracciones, espasmos. El segundo es que va a haber una alteración del electroencefalograma o una ipsiarritmia, un patrón desordenado en el electroencefalograma, y van a haber también en el 90% de los niños con síndrome de West un retraso mental. La epilepsia de esclerosis mesial del lóbulo temporal, lo que ocurre es que hay una cicatrización o esclerosis del hipocampo. Se asocia a crisis febriles que vienen desde la infancia. Entonces, aquí lo que hay es una crisis focal, ya sea compleja o simple. No responde muy bien al tratamiento farmacológico, pero como sabemos dónde está el foco, si hacemos un tratamiento quirúrgico, resuelven bien estas crisis. Por último, el síndrome de Lennox-Gastaut, que no conocemos muy bien cuál es su causa,
ocurre en niños de 1 a 7 años de edad. También tiene una tríada, que son alteraciones del electroencefalograma. Ocurren distintas crisis, ya sean tónico-clónicas, de ausencia, focales complejas, y estos niños tienen alteración de la actividad cognitiva. Aquí vemos los síndromes y la frecuencia que ocurren. El síndrome de Angelman, que es también de origen genético, esos niños sonrientes, el 90% de estos niños van a presentar crisis convulsivas. Y un niño con síndrome de Down tiene del 1 al 10% de presentarme crisis epilépticas más que un niño normal. Estas son las causas de crisis epilépticas según el grupo etario, según las edades. En negrilla vemos las más comunes, por ejemplo, en los neonatos, como decía, la hipoxia perinatal, en los niños pequeños y lactantes, crisis febriles, en el adolescente, aquellas causas de origen genético, en los jóvenes, los traumas y las drogas ya empiezan aquí, en los adultos de 35 a 50, los tumores, en los mayores de 50, la enfermedad cerebrovascular. Mire que también aparece el alcohol, el síndrome de abstinencia al alcohol se presenta también con crisis epiléptica, los trastornos metabólicos y enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Mismo cuadrito. Aquí vemos dependiendo de si es genético o si es sintomático, si es por un daño estructural metabólico, cuáles son las crisis epilépticas o qué podría estar involucrado en este paciente. Cuando la causa es secundaria, según el lugar, por ejemplo, el cerebro puede ser por un tumor, por un ACV, por algún trauma, por una infección, por un daño en nacimiento, por malformaciones vasculares, por un impacto de bala, por malaria cerebral, toxoplasma, toxocara, meningitis, las encefalitis por herpes simples puede darme crisis focales complejas. En los desórdenes neurológicos tenemos la enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple tuberosa, encefalitis autoinmune como la encefalitis de Rasmussen, me puede dar crisis epilépticas. Las enfermedades celíacas pueden, además de tener sus manifestaciones intestinales, pueden darme crisis epilépticas. Esto, pues, cuando el paciente se le da tratamiento y deja de consumir gluten, pues revierten. Las infecciones vagitarias como la neurocistocercosis también pueden darme crisis epilépticas. Entonces, como podemos ver, el diagnóstico aquí prima la clínica del paciente. Si con hacerle una buena historia clínica, una buena anamnesis, reconociendo todos los antecedentes, si el paciente tiene algún familiar en primer grado que sufre de crisis epilépticas, debemos valorar muy bien, por ejemplo, cuáles son las características de las crisis del paciente, cuánto duran, cada cuánto se presentan, si compromete la calidad de vida, ya sea del trabajo o el estudio. Sobre todo aquí se le hace estas preguntas al familiar o al testigo del paciente de la crisis, ya que pues esto pierde la conciencia. Entre las ayudas diagnósticas para este trastorno tenemos el electroencefalograma, que consiste en colocar electrodos sobre el cráneo o cuero cabelludo del paciente para poder ver los potenciales medidos en el amperaje, que se muestran como en ondas. Entonces, en un paciente epiléptico va a haber una actividad uniforme. Entonces, las descargas eléctricas me producen un patrón de espigas y onda aguda en estos pacientes. El electroencefalograma, aunque es un auxiliar y de ayuda a diagnóstico, no da el diagnóstico definitivo, ya que, por ejemplo, en las crisis focales, que su origen es una parte profunda de la corteza cerebral, sale del radio de los electrodos y no se puede ver. Tendríamos que usar ahí electrodos intracraneales. Además que, por ejemplo, nada más las crisis de ausencia tienen un patrón patognomónico específico, que son de espiga y onda 3 veces cada segundo. Pero el resto de crisis no tiene un patrón específico en el electroencefalograma. Entonces debemos ser muy cuidadosos en eso. Las pruebas de laboratorio se indican para descartar las más comunes alteraciones metabólicas que me causan crisis, como por ejemplo alteraciones en la glucosa, en los electrolitos, en el calcio y en el magnesio, anomalías de la función hepática y renal. En el paciente joven que en crisis epiléptica se le recomienda hacer también un screen toxicológico. Y en aquellos pacientes VIH o los que se les dude que puedan tener una neuroinfección, se le hace pues punción lumbar y se le examina el líquido cefalorraquídeo. Las imágenes cerebrales, más que el TAC, predomina la resonancia funcional para ver si hay una lesión subyacente, ya sea un tumor, una ACV, por ejemplo, lo que les decía en la esclerosis mesangial del lóbulo temporal. Esto lo podemos evidenciar. Pero lo que debemos saber es que un médico general en un rural puede encaminar perfectamente el diagnóstico de epilepsia sin necesidad de pruebas pues, sofisticadas.
Entre los diagnósticos diferenciales de epilepsia tenemos el síncope, eh, ya sea de distintas causas, trastornos psicológicos, que más adelante hablaremos de ellos, trastornos metabólicos, fármacos, también la migraña, un isquemia cerebral transitoria, trastorno del sueño, trastorno del movimiento, entre otros. Para eso debemos entonces hacer ciertas pruebas adicionales como la vigilancia 24 horas con el videoelectroencefalograma, estudios de sueño, pruebas de la mesa inclinada o de otros estudios fisiológicos cardíacos. Y para descartar, sobre todo, el diagnóstico diferencial que más se da en la crisis epiléptica es la del síncope, con la crisis generalizada, pero debemos saber que en la síncope siempre va a tener un factor que me desencadena, como por ejemplo el estrés emocional, una maniobra valsalva, mientras que en la convulsión no. Esto no va a tener tampoco síntomas premonitorios, a no ser una breve aura, mientras que la síncope siempre el paciente va a saber más o menos cuándo va a iniciar. La postura del comienzo puede estar el paciente sentado o acostado, mientras que en la síncope pues, generalmente el paciente está de pie. La transición a la inconsciencia en la convulsión suele ser inmediata, mientras que la síncope dura algunos segundos. A su vez, la duración de la pérdida de conocimiento en la convulsión dura más tiempo, dura minutos, y en la síncope solo segundos. El aspecto de la cara con la convulsión, pues el paciente hay compromiso respiratorio, tiene cianosis, puede espuma por la boca, mientras que en la síncope puede haber palidez. La somnolencia o el estado posictal dura minutos u horas, mientras que la síncope de la confusión solamente dura 5 minutos después de recuperar la conciencia. Los dolores musculares pues son frecuentes en la convulsión, en la síncope no siempre. Y pues el paciente con síncope rara vez se muerde la lengua, rara vez tiene cefalea o incontinencia. Esto es un algoritmo para tratar el paciente adulto que llega con una convulsión. Entonces hacemos la anamnesis, la exploración física, descartamos los diagnósticos diferenciales que nombré, y si el paciente tiene antecedentes de epilepsia, ¿aló? Si el paciente tiene antecedentes de epilepsia, le damos un tratamiento, pues seguimos con el tratamiento actual con fármacos antiepilépticos y valoramos si es que tiene este tratamiento efectos secundarios, cuáles son las concentraciones plasmáticas del fármaco. Hacemos exámenes de recuento sanguíneo, electrolitos, glucosa, etcétera. Y si se encuentran normales, pues valoramos cuáles son las concentraciones subterapéuticas del antiepiléptico y pensamos que cuáles son las dosis que le estamos dando de este fármaco al paciente y la consideramos entonces tratar quizás con otro fármaco. Si las pruebas son anormales, entonces tratamos las anomalías metabólicas y estudiar cuál es la causa del cambio neurológico en este paciente. Si el paciente no tiene antecedentes de epilepsia, entonces vamos a hacerle todo el estudio de electrolitos, biometría, glucosa sérica, prueba de función hepática, uroanálisis, y si es positivo, podemos completar el estudio con pulsión lumbar, con cultivos, con un TAC, y sabemos y tratamos este trastorno de base, esa causa subyacente, y podemos considerar si es necesario dar tratamiento antiepiléptico o no. Y por el contrario, los estudios metabólicos son negativos, pensamos en características focales de la convulsión, si hay otros signos de disfunción neurológica. Si sí, podemos pensar en que hay una lesión ocupativa, una LOE, un ictus, una infección del sistema nervioso central, alguna enfermedad degenerativa, y tratamos ese trastorno de base en ese paciente. Y si no hay nada de esto, podríamos pensar en una convulsión idiopática, que no sabemos muy bien cuáles son sus causas, y damos un tratamiento antiepiléptico. Casos especiales. Las crisis psicógenas o pseudocrisis ocurren porque el cerebro me simula una crisis. No son crisis verdaderas. Entonces van a haber algunas alteraciones motoras y el paciente tiene ausencia de respuesta a estímulos externos. Se ha demostrado que los movimientos pélvicos y el hablar o el gritar durante la crisis es más de las psicógenas que de las crisis epilépticas. A diferencia de las psicógenas, las crisis facticias es porque el paciente psiquiátrico deliberadamente finge una crisis epiléptica, ya sea para obtener algún beneficio en la atención o etcétera. A diferencia de las crisis orgánicas, estas dos crisis no me van a alterar el electroencefalograma, obviamente no responden a fármacos antiepilépticos y no me van a aumentar las concentraciones séricas de prolactina. La crisis epiléptica verdadera sí me aumenta la prolactina hasta 30 minutos después de la crisis. Normalmente una crisis epiléptica no muere el paciente, a no ser que no tenga algún testigo y haga obstrucción de la vía aérea, o esté conduciendo y se choque, o esté nadando y se ahogue, pero generalmente no. Pero si hay un síndrome que ocurre en jóvenes, sobre todo mientras están dormidos,
que se llama el síndrome de la muerte súbita del paciente con epilepsia, o SUDEP. No se sabe muy bien qué lo provoca, pero se cree que está involucrada una disfunción del tallo encefálico de las convulsiones que altera la función cardiorrespiratoria y del despertar en estos pacientes. Las mujeres con epilepsia deben considerar usar otros métodos anticonceptivos, ya que la pastilla o los anticonceptivos orales, las concentraciones afectan los niveles plasmáticos de los fármacos antiepilépticos y tampoco es muy recomendable. Entonces se recomienda usar otros métodos de planificación. Una mujer embarazada con epilepsia, ¿qué pasa? Como sabemos, la mayoría de fármacos son teratogénicos, afectan sobre todo el tubo neural porque disminuyen las concentraciones de ácido fólico y vitamina K. Entonces, ¿la mujer embarazada suspendemos el fármaco? No, porque es más peligroso que tenga una crisis epiléptica para el bebé. Lo que sí vamos a hacer es seguir con el tratamiento, si podemos disminuir la dosis lo hacemos y vamos a dar a esta mujer embarazada folato o ácido fólico de 1 a 4 miligramos día y en las últimas 2 semanas damos filoquinona, vitamina K, 20 miligramos día y al nacer el bebé le aplicamos vitamina K 1 miligramos por vía intramuscular. Hasta el momento hay ausencia de estudios que digan que la mujer con epilepsia no deba lactar, entonces todavía se recomienda la lactancia materna en todos los casos. El estatus epiléptico son crisis epilépticas que se prolongan y duran más de 15 a 30 minutos o es la repetición de crisis aisladas, es decir, el paciente nunca recupera la conciencia como tal, sino que vuelve a ser otra crisis. También se define el estatus epiléptico como aquella duración de la crisis que requiere un tratamiento anticonvulsivo inmediato, que por lo general es más de 5 minutos. Una crisis que dure más de 5 minutos necesita tratamiento anticonvulsivo de una vez. El estatus epiléptico se divide en que es no convulsivo, que por lo general es menos grave porque no tiene tanto compromiso metabólico profundo, y lo que hay es crisis focales o de ausencia. Y a pesar de que no sea tan grave, también debe tener un tratamiento porque hay lesión cerebral en el foco epileptógeno. El estatus epiléptico con generalizado convulsivo es una urgencia vital. Aquí va a haber crisis tónico-clónicas, puede haber coma, dura más el estado de conciencia, se va a afectar la función cardiorrespiratoria, va a haber hipertermia, va a haber, inclusive puede llegar a haber una lesión neuronal irreversible. ¿Qué causa el estatus epiléptico? El abandono del tratamiento o que el paciente no tenga las dosis adecuadas, traumatismos, infecciones, tumores del sistema nervioso central, algunos trastornos metabólicos, ictus, intoxicaciones por fármacos o algunas drogas. El pronóstico del estatus epilépticos es de muerte en el 10% de los casos y hay secuelas neurológicas del 10 al 30%, pues porque hay muerte del tejido cerebral por falta de oxígeno. Este joven, según el forense, la causa de muerte el año pasado fue por estatus epiléptico. Recién el tratamiento es, aquí prima el tiempo. De una vez, en los primeros minutos, se debe tomar los signos vitales, buscar un acceso intravenoso y tratar con benzodiazepinas, ya sea lorazepam, clonazepam. Luego el antiepiléptico también intravenoso, fenitoína o ácido valproico. Y ambos también, sea convulsivo o no convulsivo, se tratan. Pues si no revierte, con el paso del tiempo se aplica midazolam, propofol y luego fenitoína, fentobarbital o tiopintol, perdón. El caso de que el paciente no mejore, pasadas las horas, se aplica entonces una terapia invasiva con coma barbitúrico, algunos otros medicamentos, se intuba, hay asistencia ventilatoria, en fin. Ahora sí el tratamiento. Este debe ser dado por un neurólogo experto, se debe diseñar un plan específico para ese paciente y a veces hay epilepsias rebeldes en las cuales hace que el paciente tenga que ir periódicamente a su neurólogo para que lo trate. Como les decía, si se conoce cuáles son las causas, se trata la causa, por ejemplo, si es una alteración metabólica, si es porque la epilepsia se dio por consumir cocaína, pues se suspende. Y en algunos casos, cuando se tratan las causas subyacentes, no se dan fármacos antiepilépticos, en algunos casos. Lo primero que vamos a hacer es conocer los factores ictógenos, es decir, esos eventos que en una persona específica me van a desencadenar o aumentar el riesgo de sufrir una crisis epiléptica. Debemos saber cuál es ese factor ictógeno en nuestro paciente. Algunos factores que son endógenos, como el estrés emocional, las infecciones o fiebres, consumo metabólico. En las mujeres, el ciclo menstrual, llamamos epilepsia catamenial, el aumento de progesterona y estrógenos
se involucran con un aumento de la excitabilidad neuronal o con disminución de las concentraciones plasmáticas del fármaco. Entonces, las mujeres en el ciclo menstrual, cuando aumentan la dosis de fármaco antiepiléptico, revierten estas crisis. Otro factor endógeno importante es el sueño, en las crisis de ausencia, la hiperventilación o un despertar súbito. Entre los exógenos, el paciente que no tiene un buen horario de sueño, incumplir el sueño, no dormir, aquel que usa alcohol, síndrome de abstinencia, puede generar crisis epilépticas. Las drogas, ya sean fármacos o drogas ilegales, la luz estroboscópica, como las que hay en las discotecas, un ayuno prolongado y un ejercicio físico intenso pueden desencadenar una crisis. En algunos pacientes, algo específico, un evento o un estímulo como la luz del celular o de la consola, videojuegos, o alguna voz o alguna canción, me causa una crisis epiléptica que conocemos como una epilepsia refleja. Aquí están algunos ejemplos de los fármacos o drogas que se asocian a crisis. Ahora sí, ¿cuáles son los principios para dar un tratamiento farmacológico antiepiléptico? La primera crisis, como les decía, no se trata, excepto de que ya haya una lesión cerebral demostrable, un electroencefalograma alterado, un síndrome o estatus epiléptico. ¿Por qué? Pues porque ya hay un daño, entonces el paciente a futuro va a seguir teniendo crisis epilépticas, entonces es mejor tratar. Los fármacos antiepilépticos no son curativos, es un tratamiento profiláctico que lo que va a hacer es evitar que haya nuevas crisis epilépticas. Entonces, por lo general, se trata indefinidamente. Se puede suspender el tratamiento farmacológico si han pasado 2 a 5 años sin que el paciente tenga crisis y además tenga un examen neurológico normal y un electroencefalograma normal. El 70% de los pacientes epilépticos responden muy bien a la monoterapia, es decir, con un solo fármaco de primera elección. El 30% no lo hacen, entonces requieren de politerapia. De estos, el 15% mejoran, el 12% con 2 medicamentos y el 3% con 3 medicamentos. De este 15% restante, el 5% me responden bien al tratamiento quirúrgico. Y hay un 10% de pacientes que son totalmente refractarios al tratamiento, son esas epilepsias intratables, lastimosamente. Además del fármaco de las cirugías, también se recomienda una dieta cetogénica alta en grasas y baja en carbohidratos y hacer ejercicio o que disminuyan el estrés del paciente, actividades de ese tipo. Los fármacos antiepilépticos se absorben bastante, en el 80-100%, se distribuyen casi libremente en el plasma sin unión a proteínas, su metabolismo es hepático y su eliminación también. Tienen una semivida larga. Los niveles plasmáticos es importante conocerlo porque la dosis terapéutica se acerca mucho a la dosis tóxica y esto me puede causar efectos adversos que hacen que el paciente abandone el tratamiento. Cuando les explicaba lo de esto, es importante porque aquí es donde van a actuar los fármacos. Entonces van a ver que aquellos que inhiben los canales de sodio, los que me inhiben los canales de calcio, los que me aumentan el GABA o me estimulan el receptor, los que disminuyen la liberación de glutamato y los que actúan sobre membranas de la vesícula sináptica SV2A. Los fármacos se clasifican según el tiempo en que fueron creados y el espectro. Entre los más clásicos, que son antes de 1990, el fenobarbital se empezó a usar desde 1912, la fenitoína desde 1938. Y después del 90 aparecen estos fármacos como la lamotrigina, que tienen menos efectos adversos, son más costosos y no se han estudiado tanto como estos, lógicamente. Las benzodiazepinas, a pesar de que no sean fármacos antiepilépticos, se usan en muchas epilepsias rebeldes y como vimos, también estatus epiléptico, ya que son agonistas del GABA. Cuando hablamos de que son de amplio espectro, quieren decir que se utilizan en varias crisis epilépticas al tiempo, mientras que los de corto espectro solamente se usan para unas, como por ejemplo la toxuximida en las de ausencia. El fenobarbital es un barbitúrico que me potencia el receptor de GABA, se utiliza para crisis parciales y tónico-clónicas generalizadas, pero como efecto adverso tiene la sedación, pues, que es un barbitúrico, afecta el estado cognitivo, ataxia, osteomalacia y reduce la vitamina K y el folato. Las dosis en adultos son de 100 a 200 miligramos por día y en niños 5 a 8 miligramos kilo por día. Pero las dosis pueden variar dependiendo del paciente, por eso es importante saber cuál es la concentración plasmática óptica, que sería aquí de 10 a 40 la óptima, la óptima elevada, que sería de 35, y la tóxica, que es mayor a 40. La fenitoína, que su nombre completo es difenilhidantoína, inhibe los canales de sodio, también para tónico-clónicas generalizadas, pero puede causar el 20% hipertrofia gingival, atrofia del cerebelo, osteopenia y sutismo en mujeres jóvenes, y también reduce la vitamina K y el folato. La dosis tóxica aquí a nivel plasmático es mayor de 20. La etoxuximida, que fue el primer fármaco útil para las crisis de ausencia, inhibe los canales de calcio tipo T,
pero su toxicidad sobre todo es gastrointestinal, causa diarrea, náuseas, vómitos, puede afectar el sistema nervioso central y causar alteraciones psiquiátricas como cefaleas, psicosis, letargio, en fin. Es raro, pero se ha asociado también a eritema multiforme, rash cutáneo y síndrome de Stevens-Johnson. Y pues causa anemia por lo del ácido fólico, toxicidad renal y hepática. La carbamazepina inhibe los canales de sodio, se utiliza para crisis parciales y tonicoclónicas generalizadas. La carbamazepina también se utiliza para tratar la neuralgia del trigémino y otras neuropatías. Si el paciente aumenta la dosis, puede haber una toxicidad aguda que debe ser tratada de forma inmediata. Y pues crónica puede generar somnolencia, vértigo, ataxia, hipoplía, visión borrosa, anemia y hepatotoxicidad. Miren cómo la dosis alta efectiva se acerca mucho a la dosis tóxica. La carbamazepina se indica igualmente la carbamazepina, pero a diferencia de esta, la carbamazepina no afecta los niveles plasmáticos de otros fármacos, es decir, se puede dar como tratamiento complementario y tampoco tiene un metabolito intermedio que es responsable de todos estos efectos adversos en la carbamazepina. El ácido valproico o valproato inhibe los canales de sodio y calcio. Estado para la mayoría de crisis epilépticas, vamos a ver qué se indica el ácido valproico. Tiene toxicidad gastrointestinal, aumento del peso, alopecia, amenorrea, trombocitopenia y hepatotoxicidad. La lamotrigina, que ya es de los nuevos, me va a disminuir la liberación de glutamato e inhibe los canales de sodio. Se recomienda para crisis parciales, tonicoclónicas generalizadas, de primera línea para el tratamiento de síndrome de Lennox-Gastaut y crisis de ausencia atípica. Puede generar mareos, ataxia, visión doble, coagulación intravascular diseminada o síndrome de Stevens-Johnson. Los análogos del GABA, la gabapentina y pregabalina, que se utilizan también como tratamiento para el dolor neuropático, me aumentan la concentración del neurotransmisor GABA y se indica para crisis parciales como terapia complementaria, es decir, no se van a dar solos, se dan con otros fármacos. Sus efectos adversos son menos a comparación de los anteriores, solamente causan somnolencia, fatiga, marea y ataque. El topiramato inhibe los canales de sodio, potencia el receptor GABA, quita el receptor AMPA. Está indicado para la mayoría de crisis epilépticas, excepto las de ausencia. Es de primera línea para el síndrome, para las crisis mioclónicas, crisis parciales y tonicoclónicas generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut de difícil manejo. Está contraindicado en mujeres embarazadas, en niños menores de 12 años y en pacientes con insuficiencia renal, ya que entre los efectos adversos está la nefroitiasis. Por último, tenemos al levetiracetam, cuyo mecanismo de acción no se conoce del todo, actúa sobre la membrana de las vesículas sinápticas SV2A, se cree que retrasa la liberación de glutamato y se indica para aquellas crisis parciales de difícil manejo que son refractarias al resto del tratamiento. No presenta muchos efectos adversos como podemos ver. Aquí en esta tabla vemos, según las crisis y el síndrome, qué medicamento darle, como les decía, el ácido valproico es casi siempre en primera línea, como lo podemos ver aquí, la primera elección según las crisis. Y el caso de que no responda con un solo tratamiento, podemos agregar otros, de la primera línea principalmente. El diagnóstico correcto, saber cuál es la crisis de ese paciente en específico, es fundamental para hacer un adecuado tratamiento. Cuando el paciente se le da una dosis alta de ese fármaco y no responde, se piensa en cambiar. Entonces agregamos un segundo fármaco, mientras que gradualmente vamos quitando el primero, no se va a quitar abruptamente. El seguimiento del paciente debe incluir un calendario donde cuando ocurren las crisis, prueba hematológica del sistema nervioso central, un electroencefalograma, pruebas de imágenes y si hay reacciones adversas al tratamiento. Las concentraciones plasmáticas se deben estar midiendo y el fármaco se debe mantener al menos 2 años y luego con la dosis inicial y luego sí se reduce de forma gradual. La suspendemos cuando les decía de pasado 2, 4 años sin crisis y que todo el examen se encuentre normal. Una vez se suspende el tratamiento pueden haber recidivas entre los 3 o 4 primeros meses. Estos personajes históricos tienen en común que hay escritos que cuentan que en algún momento de su vida sufrieron de alguna convulsión o crisis epiléptica. Aquí están las referencias. Y me despido con esta frase de Hipócrates, que fue el primero en decir en su obra La enfermedad sagrada, que la epilepsia no era de origen divino, sino que era una entidad médica de origen neurológico que podía ser tratada, que está asociada con la herencia, con la familia, y que empeora desde más temprano inicia. Y además de su componente biológico, también está el componente social que han tenido estos pacientes desde, inclusive ahorita lo viven. Gracias. Bueno, muchas gracias. Una precisión, Hércules no es un personaje histórico, es un personaje mitológico, ¿no?
mitológico. Sí, a confundir a el mismo Heracles de los griegos. Bueno, vamos a hacer unas predicciones. Lo más importante hoy en día en el diagnóstico de la epilepsia es la semiología. Afortunadamente se ha vuelto a retomar lo de la semiología, entonces usted va a ver que en todas partes están insistiendo mucho en eso, en caracterizar cómo es la crisis. Porque si ustedes ven las notas de historia, cuando tengan la oportunidad de venir aquí al hospital o a los consultorios de conducta externa, es que todo el mundo es crónico, generalizado. Y resulta que casi nunca o muy pocas veces describen los elementos focales. En nuestro medio son mucho más comunes las crisis de origen focal, estamos hablando de adultos. Lo que pasa es que muchas de ellas tienen generalización tónico-crónica, ¿no? Entonces, retomando la idea, hay que ser muy precisos con la semiología. Y como estamos en la época de los celulares, uno lo que trata es de instruir a la familia de que filmen las crisis cuando son frecuentes, cuando no se controlan con los medicamentos. Tratar en lo posible de quitar el susto, el miedo y que el familiar la filme. Y uno cuando le traen las filmaciones, uno se da cuenta que en muchos de estos pacientes hay elementos focales iniciales o que están acompañando la crisis que permiten caracterizarla mejor. ¿Cuál es la importancia de esto? Las crisis focales están implicando un daño cerebral focal. Entonces nos obliga a ser más exhaustivos en el examen del paciente, realizar más estudios y de entrada nos da un peor pronóstico. Las crisis focales en general en los adultos tienden a ser refractarias que no se controlan totalmente con los medicamentos. Y de una vez les digo, las estadísticas reales son que el 30% de los pacientes adultos no se controlan con tratamiento anticonvulsivante, o sea, son refractarias. El 30% de los pacientes van a seguir presentando crisis epilépticas, póngale lo que le ponga, 1, 2, 3, las drogas que quiera, van a seguir presentando. Probablemente van a presentar menos crisis, probablemente van a presentar menos estatus epilépticos, pero van a seguir presentando las crisis y eso pasa en todo el mundo. Ese es el fracaso que tenemos todavía muy grande. 30% es un número muy, muy alto y eso ha generado pues que se siguen investigando nuevos medicamentos anticonvulsivantes o antipilépticos como lo llaman ahora. Antes del 90 teníamos 6 medicamentos, ahora tenemos más de 30. De eso en Colombia habrán unos 15. Entonces la idea es que esto todavía falta mucho y hay muchas personas que tienen una calidad de vida mala. Recuerden que aquí hay un marco legal en Colombia, hay una ley de epilepsia, es una ley ridícula, pero es ley, en el cual dice que nadie puede ser segregado o estigmatizado, ¿cómo es que dice ahí? Que a nadie le puede negar un trabajo por ser epiléptico. Pues según esa ley, cualquier epiléptico puede manejar un avión, ¿sí? Puede tener un fusil en el ejército. Eso es ridículo. En los países civilizados hay restricciones a las personas epilépticas. Primero tenemos que proteger al paciente. De aquí por hacer más, hacemos menos. Afortunadamente esa ley nunca la citan, pero está vigente. Aquí un epiléptico no le puede negar la entrada a la voz seria si él lo quiere, ¿no? Afortunadamente les piden eléctricos y le ponen trabas y lo van frenando. Pero ¿usted se montaría en un jet que maneje un epiléptico? Creo que no, ¿no? Nadie lo haría, ¿no? Así tenga un copiloto experto. Entonces, no es por proteger a los pacientes. Y hay que decirle que el epiléptico de entrada es una persona que tiene un riesgo aumentado de desarrollar enfermedad mental y tiene un riesgo aumentado de morirse. Por la condición de epilepsia, aunque no sea muy alto el porcentaje, el solo hecho de ser epilepsia aumenta el riesgo de mortalidad y eso hay que tenerlo en la mente, porque existen las muertes súbitas o muertes inesperadas en pacientes epilépticos. Ha habido artistas, ha habido deportistas que se han muerto y ha sido por epilepsia. Parece que desarrolla algunas arritmias o hay alguna disfunción del tallo cerebral y se han muerto. Sin contar los accidentes que tenemos, el campesino que va cruzando la quebrada y le dio la crisis y se ahogó. Me ha pasado muchas veces que estuvo un accidente casero que se cayó por las escaleras. ¿Sí? No, por la epilepsia per se puede hacer arritmias fatales y fallecer el paciente.
Entonces, retomando lo de la semiología, queremos saber si es focal o si es generalizada en el comienzo de la crisis. Recordar que ya no usamos la palabra gran mal. Gran mal solamente la usan en ese tipo especial de epilepsia que llaman del gran tipo, ese tipo de crisis gran mal del despertar, pero para la semiología el término gran mal fue abolido hace como 30 años. Usamos el término tónico, clónico generalizado. Es mejor decir crisis epiléptica y no crisis convulsivas, porque muchísimas de las crisis epilépticas no son convulsivas. Es simplemente una alteración de la conciencia o hay alguna otra alteración en la sensopercepción, pero no hay movimiento. Entonces, es un término que hizo carrera, todo el mundo sigue diciendo es síndrome convulsivo o crisis convulsivas, cuando realmente iríamos a decir crisis epiléptica. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que le digan que tiene epilepsia, ¿no? Genera rechazo y socialmente eso pues no es muy aceptado. Pasamos a otro punto, es hicieron algún comentario sobre el electroencefalograma, que las espigas, ondas. En la electroencefalografía no existen espigas, es una mala traducción de los libros. Nosotros los electrofisiólogos hablamos de puntas. Hay puntas, hay ondas agudas y hay ondas lentas. ¿Cuál es la diferencia? La punta dura menos de 70 milisegundos, la onda aguda de 70 a 200 milisegundos y la onda lenta más de 200 milisegundos. Entonces hay algunos libros que todavía escriben espiga, pero eso no existe en electroencefalografía. Y cuando alguien escribe eso en un informe, ya no sabe de electroencefalografía, son puntas. El término para que por favor lo tachen de su cabeza. Eso no existe. Recordar que las epilepsias que llamamos generalizadas también las llaman centroencefálicas. Eso quiere decir que hay una activación simultánea de ambos hemisferios cerebrales que no se sabe exactamente cómo arranca esas crisis. Entonces en esas no vamos a encontrar foco en la corteza cerebral. Y lo que vemos en los eléctricos es que son descargas que aparecen súbitamente y que son generalizadas en ambos hemisferios cerebrales. Igualmente terminan súbitamente las descargas. Es muy importante tener en mente que lo que ve uno durante los electros son descargas epileptiformes sin manifestaciones clínicas. No es frecuente que el paciente le convulsione a uno cuando le estén tomando el electro, a no ser que le hagan un video de 24 horas y en 24 horas sí tenga una crisis. Pero la mayoría de los electroencefalogramas son trazados de 20 a 30 minutos y durante ellos el paciente no hace crisis epilépticas, pero sí presenta en el electro unas descargas que llamamos interictales. Las llamamos interictales porque están entre las crisis. Entonces esas descargas interictales, ya sea puntas, ondas agudas, punta, onda lenta, actividad lenta, semirrítmica, lo que fuese, esa actividad interictal es predictora de epilepsia. Pero también es cierto que hay personas normales que tienen patrones epileptiformes. Entonces no todo el que tiene un patrón epileptiforme en el electro es epiléptico. Puede ser simplemente un patrón genético, que en la familia haya epilepsia, pero a este individuo no le hay nunca en la vida una crisis. Entonces no vamos a tratar el electro. Lo que tratamos son las personas que tienen crisis. Entonces, eso es poco frecuente, pero existe. Igualmente, hay un porcentaje importante de personas epilépticas que tienen electros normales. Entonces hay que hacerles videos para tratar de buscar que aparezca el foco, ¿no? Entonces, ¿por qué son normales? Porque muchos de esos son focos temporales profundos que los electrodos de superficie que colocamos en el cuero cabelludo no alcanzan a detectarlos. ¿Sí? Entonces no se le agarra, ay no, que el avión normal no tiene epilepsia. No, un electroencefalograma normal no descarta la epilepsia. Lo más importante en la epilepsia, como les digo, es la semiología. Otras pistas para reconocer una crisis epiléptica. La mayoría de los pacientes permanecen con los ojos abiertos. La persona que está con los ojos cerrados probablemente solo sea epilepsia. Muchos pacientes con crisis epilépticas hacen dilatación pupilar. Es importante, ¿cierto? Eso es importante. ¿Qué otra cosa de las crisis de epilepsias? Eso de que hable, ¿sí? Un epiléptico no habla durante una crisis. Eso habla de un elemento psicógeno que no tiene nada que ver. Y el más importante de todos, el más seguro y el que no falla. La persona que tenga crisis epiléptica durante el sueño es epiléptico. Nadie puede simular una crisis dormido, ¿no? Entonces, eso es supremamente importante.
Y de una vez, hablando de las crisis durante el sueño, para decirles que la persona que haya tenido crisis epiléptica durante el sueño, a esa persona nunca se le debe quitar el tratamiento anticonvulsivante. Ahí nombraron 3 cosas para quitar el tratamiento anticonvulsivante. La Academia Americana de Neurología ya lleva varios años diciéndonos que el paciente que haya tenido crisis epiléptica durante el sueño, nunca se le debe quitar la medicación anticonvulsivante porque el porcentaje de pacientes que vuelven a convulsionar después es alto. Entonces no se justifica correr el riesgo. Así tenga electro normal, así tenga examen neurológico normal, así tenga resonancia magnética normal. Ese paciente no se le debe quitar porque probablemente le va a hacer una recaída en el próximo año. La mayoría de las recaídas son en el primer año, pero se pueden seguir presentando luego en el tiempo. Por supuesto que hay factores que las precipitan y en las personas de nuestra sociedad uno donde más hace énfasis son en 2 cosas, el alcohol y el trasnocho. El paciente epiléptico no debe trasnochar y no debe tomar alcohol. El alcohol porque